Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 34, 35, 36, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 2, espero que les guste y recuerda que si te gusta mi contenido, puedes suscribirte a mi canal para que no te pierdas los demás capítulos y novelas que subiré. Dicho esto, comencemos. Capítulo 34. Visita a Oban, parte 2, Ariane y yo seguíamos al niño a través de los callejones, parecía estar dirigiéndose en la dirección de la puerta sur, cerca de donde nos habíamos transferido a Oban. Al salir de la zona central que rodeaba el castillo del señor feudal, el número de casas hermosas y personas se redujo radicalmente, dando paso a una zona con una atmósfera desierta. El niño se detuvo una vez que llegó a los barrios pobres que se alineaban en la pared sur de la ciudad. El olor peculiar de la descomposición y animales cubría la tierra, un olor bastante insalubre, incluso Ariane hizo muecas en las profundidades de su manto. Aquí. Sin embargo, aparentemente acostumbrado al olor, el niño entró por la compleja red de callejones estrechos antes de entrar en una de las chozas. El techo era bastante bajo, por lo que tuve que agacharme al entrar, y las corrientes de aire de la cabaña se taparon con 4 personas en su interior. Había una sola niña durmiendo bajo una manta de trapos viejos dentro de la cabaña, y el niño se acercó en silencio a la niña antes de sacudirla suavemente para despertarla. Oni-chan. No parecía haber más de un año de diferencia entre ambos. Tenía el cabello negro como el niño, pero el de ella era bastante largo y descuidado. ¿Cómo tuviste esas lesiones? ¿Los guardias te hicieron esto? Cuando la niña estuvo completamente despierta, poco a poco se sentó y miró preocupada a su hermano mientras lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. Esto no es nada. Traje a una persona que puede curar tus piernas conmigo. El niño se limpió un poco de sangre de la comisura de la boca mientras respondía antes de girar sus ojos en mi dirección como si pidiera una introducción. La niña siguió la línea de visión del niño y finalmente se dio cuenta de nuestra presencia. Cuando me vio, ella se asustó y se escondió detrás del chico. No hay necesidad de temer, no soy uno de los soldados o caballeros del señor feudal. Soy Ark, solo un simple viajero. La persona detrás de mí es mi compañera. Perdona nuestra intrusión. La niña en silencio abrió la boca mientras Ariane, aún en su manto, ofreció una pequeña inclinación de cabeza con los ojos aún cubiertos, y Ponta comenzó a mover su cola enérgicamente mientras aún estaba encima del pecho de Ariane. La expresión de la chica se relajó ligeramente cuando miró a Ponta. Señor Ark, por favor, cure las piernas de mi hermana Shea. Se lo ruego. El niño tenía una expresión seria mientras bajaba la cabeza hasta el suelo. Mientras asentía generosamente, quité la manta de trapos de la chica llamada Shea para mirar sus piernas. Las delgadas piernas de la niña tenían piezas de madera atadas con cuerdas. Le pedí a un anciano en el barrio examinar sus piernas, pero él dijo que no podían ser curadas. El niño explicó el origen de las tablas mientras miraba las piernas de su hermana. Las tablas estaban actuando como soporte para las piernas ya que ella tenía sus huesos fracturados. No sé si ella se paralizaría o no, incluso si ella se curara por sí misma. Sería necesaria la magia de recuperación de nivel intermedio de la clase obispo. Cuando moví suavemente sus piernas, Shea tuvo lágrimas en los ojos e hizo una mueca de dolor. Los huesos no parecían haberse fijado todavía. Ha pasado casi un mes, pero no muestra signos de curarse. Miré al niño para ver que estaba apretando los puños y estaba al borde de las lágrimas. Era necesario disponer de una alimentación adecuada con el fin de que las fracturas óseas se curaran, y teniendo en cuenta el estado de este lugar era poco probable que ella estuviera recibiendo comidas adecuadas. Puedes confiar en mí. Majoreal. Puse mi mano derecha sobre las piernas de Shea y usé el hechizo de clase obispo. El área desbordó con una luz ambiental. El hermano simplemente observó el paisaje fantástico con total asombro, mientras que Ariane solamente suspiró y se encogió de hombros mientras miraba desde atrás. Cuando moví mis manos, Shea miró sus piernas y los tocó de puro asombro. Oni-chan, ya no me duelen mis piernas. De verdad. Mientras el niño dejó escapar un grito de sorpresa, la alegre Shea trató de quitar las tablas de sus piernas. Sin embargo, no tuvo fuerza en sus piernas y cayó inmediatamente en su trasero. Los huesos se acaban de conectar. No te excedas. Ya que ella no las había movido durante casi un mes, ella había perdido una cantidad considerable de fuerza en las piernas. Ella no estaba recibiendo suficiente alimento, todo su cuerpo era tan delgado como la madera. En esta situación, incluso si su fractura se curaba, el hueso podría romperse de nuevo en cualquier momento. Niño, toma esto y cómprale a tu hermana algo nutritivo para comer. Le dije eso mientras sacaba 5 monedas de oro de la bolsa de cuero atada alrededor de mi cintura y se las daba al niño.
Aunque el niño se sorprendió por un momento, reacomodó sus pensamientos y rápidamente apartó la vista de las monedas. Soy Sil, no un mendigo. No te dije antes que no buscaba limosnas. No, Sil, no eres un mendigo. No me parece mal ese orgullo tuyo. Sin embargo, es necesario pensar en lo que es más importante para ti antes de contestar. En lugar de ver esto como una limosna, acepta esto ahora y devuelve el favor con interés. Esto es para tu hermana menor. Utilicé esas palabras para justificar nuestra intromisión, y en general, sonaba muy convincente para mí. Sil pensó por un momento antes de hablar en vergüenza. Bien. Sin embargo, por favor, cámbialas en monedas de cobre en lugar de las de oro. A causa de mi aspecto, no puedo ir de compras con las monedas de oro. Sil estaba sin duda haciendo un argumento razonable. Un niño con monedas de oro sería un blanco fácil en los barrios pobres, y sospecho que las tiendas lo iban a sobrecargar así. No, era propenso a que los guardias agresivos se las quitaran. Oh, es cierto. Sil, eres bastante fiable. Un poco avergonzado de mi falta de consideración, le ofrecí a Sil un elogio. ¿No es este señor demasiado descuidado? Haciendo caso omiso de la risa ahogada de Ariane detrás de mí, tomé una bolsa de cuero de mi bolsa de equipaje y se la di a Sil. Durante el tiempo libre que tuve, cuando me quedaba en la posada, había puesto las monedas de oro, plata y cobre en sus propias bolsas separadas. Las bolsas estaban llenas hasta el borde de monedas, y un tintineo podría ser escuchado mientras la bolsa caía en las manos de Sil. Era evidente que estaba sorprendido por el peso. ¿Cuántas monedas hay aquí? Deben ser alrededor de 300 monedas. Puedo añadir algunas de plata si quieres. Cuando me ofrecí a darle más, Sil miró la bolsa en sus manos antes de negar con la cabeza como un juguete roto. Esto es más que suficiente. Por favor, espere aquí un momento. De pie mientras lo decía, él levantó una tabla del suelo de la esquina y sacudió el polvo, revelando una caja de madera que estaba enterrada en el suelo. Sil quitó la cubierta para revelar 10 monedas de cobre, y cuidadosamente puso la bolsa de cuero dentro de la caja antes de taparla de regreso. Parece que por lo general se escondía el dinero y objetos de valor en este lugar. Cuando Sil terminó, tímidamente bajó los ojos y sonrió mientras me daba un pequeño gracias, señor. No importa en qué mundo me encuentre, ver sonreír a un niño siempre deja una buena sensación. Shea, tu hermano es un buen chico. Mientras me reía y le daba unas palmaditas en la cabeza a su hermano, Shea asintió con una sonrisa en su cara mientras él era lavado. Sil, la persona en cuestión, se quejó mientras trataba de arreglar su cabello despeinado. Ark, realmente eres una buena persona, ¿no es así? Mirando hacia atrás, vi a Ariane dejando escapar esas palabras sorprendida mientras trataba de no reírse por lo que acababa de pasar. Supongo que es hora de que recibamos nuestra recompensa prometida. Cuando se lo dije, me di cuenta de que la cara de Sil se había vuelto algo sombría mientras pensaba sobre algo. Pensé que el camino secreto del que hablaba era inexistente, pero cuando estuve a punto de decirlo, Sil se puso de pie y se dirigió a la entrada de la cabaña. Les mostraré el lugar de la entrada secreta. Vengan. En el momento en que dejamos la cabaña el sol comenzaba a ponerse. En estas circunstancias, Sil nos llevó a través de los callejones de los barrios pobres hasta que nos encontramos con un puente de piedra que estaba sobre un arroyo poco profundo. La anchura del puente no podía soportar 2 carretas juntas y sería más bien difícil de cruzar ya que el musgo que lo cubría lo hacía parecer viejo. Aquí. Sin embargo, el lugar que Sil señaló no estaba al otro lado del puente, era uno de los pilares de soporte del puente que estaba justo debajo. Directamente debajo de la sección del puente que conectaba a la carretera, el agua fangosa comenzaba a fluir en un túnel. Había una cerca de hierro delante del túnel, casi como si fuera una gran alcantarilla. Sil hábilmente se deslizó a través de las barras de hierro y de alguna manera movió a un lado la valla para que un adulto de tamaño normal pudiera entrar en el túnel. Esta valla probablemente había sido colocada allí para evitar que cualquier persona entrara y saliera a su antojo. Sin embargo, a pesar de que 2 personas normales podían pasar por ahí, era demasiado estrecho para mí y mi armadura ya que me quedé atrapado y no pude avanzar después del primer paso. Señor Ark, ¿qué va a hacer al respecto de esa enorme armadura? Sil giró la cabeza mientras preguntaba en un tono de sorpresa tratando de lograrlo sin la magia de transferencia. Agarré una de las barras y la jalé fuertemente. ¡Fum!
No sentí ninguna resistencia en particular mientras ponía poder en mis brazos y arrancaba una de las 3 barras. Sil se quedó allí, incapaz de creer lo que estaba pasando justo enfrente de él. Ambos nos centramos en Ariane mientras se movía en el interior del túnel y procedía a recoger una lámpara que estaba colocada junto a la pared. Sil la sostuvo cuidadosamente como si fuera a servir para algún tipo de propósito. Esperen un segundo mientras la enciendo. Cuando Sil sacó un pedernal para encender la lámpara, Ariane apuntó su dedo hacia la lámpara y entonó un pequeño hechizo. Fire. Una pequeña flama comenzó a salir de su dedo como un encendedor, y ella la utilizó para encender el aceite en el plato de la lámpara. Wow, así que One-san es una maga también. Sil habló con una voz un poco asombrada, como si pareciera sorprendido ante la perspectiva. Ariane apagó su dedo como si no fuera nada especial antes de preguntarle a Sil acerca del desagüe mientras miraba a su alrededor. ¿A qué distancia está el castillo del señor feudal de aquí? Tendremos que caminar un poco. El olor en el fondo es bastante malo, por lo que deben prepararse para eso. Sil ofreció una advertencia mientras tomaba la lámpara y se aventuró más profundo en el túnel. Honestamente, he tenido la sensación de que explorábamos un laberinto subterráneo. Para no tener que caminar a través de las aguas residuales sin tratar, una pasarela había sido creada a ambos lados de la alcantarilla, que eran lo suficientemente grandes para que una persona caminara a la vez. Las paredes de la alcantarilla se alineaban con las ranuras de ladrillo y vigas de apoyo que estaban instaladas a intervalos regulares, lo que hacía que el túnel tuviera una atmósfera que recordaba a una mina de carbón. Mientras Sil nos guiaba a través de los muchos giros del túnel, el terrible olor siguió atacando nuestras narices, incluso cuando Sil finalmente se detuvo. No había mucha diferencia entre este lugar y la zanja del drenaje por donde entramos hace un tiempo, a excepción de la falta de caminos. Sil golpeó lentamente la pared de ladrillo hasta que se escuchó algo fuera de lugar y luego procedió a empujar ese ladrillo de la pared. De repente, un extraño sonido se escuchó y una sección de la pared se deslizó a un lado, revelando otra habitación oscura. Gracias a la lámpara de Sil, pude ver una escalera larga descendente que conducía a un pasadizo húmedo. El paso de la escalera era solo lo suficientemente amplio para que una persona pasara a la vez y el otro extremo conectaba a otra escalera. Nadie dijo una palabra mientras bajábamos las escaleras del pasadizo secreto. El único sonido en este pasaje húmedo era el de nuestros constantes pasos, haciendo la atmósfera aún más sombría. En poco tiempo, llegamos a las escaleras opuestas que llevaban a una pequeña habitación que tenía un par de sillas y una mesa en su interior. Bajo la luz de la lámpara, me di cuenta de que se trataba de una especie de búnker secreto. Las escaleras en la parte trasera están conectadas al castillo del señor feudal. Sil explicó torpemente sobre las escaleras en la parte de atrás antes de mirar hacia abajo. Sintiéndose un poco en duda, Sil subió las escaleras de atrás para echar un vistazo al panel. Había un panel rectangular cerrado en la parte superior de las escaleras, que probablemente actuaba como la entrada al castillo. Ese era probablemente el pasadizo oculto para que el señor lo utilizara en caso de emergencia. Mientras yo inspeccionaba el panel, Sil se acercó a mí y ofreció una profunda reverencia. Lo siento, señor Ark. No fue mi intención engañarlo, yo estaba desesperado por sanar las heridas de Shea. Lo llevé al castillo del señor feudal. De hecho, tengo una idea de cómo puede Al parecer hay un trastero en el otro lado del panel. Mientras Sil seguía hablando de una cosa u otra, levanté el panel del techo y sin querer grité cuando examiné los alrededores. La habitación que miré a escondidas parecía estar dentro de los muros del castillo. Pude ver el resplandor carmesí del sol dentro de la habitación y había una capa de polvo que cubría todo. Deberíamos ser capaces de entrar en el castillo por aquí. Mirando hacia atrás, mientras decía eso, vi que Sil estaba abriendo la boca como un pez y estaba mirándome como si no pudiera creer algo. ¿Algo está mal, Sil? ¿Eh? Señor Ark. Ese panel ni siquiera pudo ser levantado por 2 hombres musculosos. ¿Cómo? Sil parecía una paloma frente a un alimentador de aves, mientras su cabeza giraba mientras miraba entre el panel y yo. Eso no es realmente un problema para mí. Espere un minuto. ¿Está pensando en entrar al castillo en este momento? Parecía que Sil finalmente había logrado reiniciar su cerebro mientras trataba de confirmar nuestras acciones. Cuando oí su pregunta y me di la vuelta, vi sentada a Ariane en una de las sillas pequeñas dentro de la habitación. Con un pequeño movimiento de cabeza, se levantó y señaló su consentimiento. Con el fin de encontrar lo que estamos buscando, es necesario infiltrarnos en el castillo de inmediato. Mientras mantenía a Ponta en su pecho pareciendo convencida, se puso delante de las escaleras que conducía a la habitación.
Espera. Si usted y el señor Ark entran en el castillo ahora, van a causar un alboroto. Sil lanzó su pequeño cuerpo delante de Ariane para impedir que invadiera el castillo. Capítulo 35. Rebelión en Oban, parte 1. Incluso si dices que va a causar un problema, no podremos cumplir con nuestro objetivo si no entramos en el castillo. Ariane habló en un tono sombrío al pequeño niño que extendía sus brazos delante de ella. Este niño había revelado la ubicación del pasadizo secreto en el castillo para nosotros, pero nos estaba diciendo que no lo utilizáramos. Ariane era una guerrera élfica que tenía una misión que cumplir, sin embargo, ella parecía un poco irritada últimamente. Sil, si tienes una razón por la que no deberíamos entrar, dila. Cerré el panel y me senté en las escaleras para que pudiéramos escuchar lo que tenía que decir. Los ojos de Sil nos miraban y luego apartaba la mirada, mientras que se perdía en sus pensamientos antes de empezar a hablar de nuevo. Oban ya está sufriendo debido a la fuerte imposición, los irrazonables impuestos incluso hicieron que mi madre y mi padre murieran por una enfermedad, los ciudadanos estaban planeando iniciar una revuelta, sin embargo, justo antes de que el plan pudiera llevarse a cabo, otro feudal fue asesinado. Como resultado, los guardias de la ciudad y el castillo han sido fuertemente reforzados. Cuando Ariane oyó las palabras de Sil, sus ojos comenzaron a nadar mientras yo torpemente miraba hacia abajo. El aumento del número de guardias y las extrañas inspecciones eran a causa de la muerte del señor debido a las acciones de Ariane. El señor de Oban estaba probablemente asustado de un ataque sorpresa de los elfos. Un señor feudal que vendía a los elfos estaba muerto, por lo que los que habían comprado elfos, naturalmente, actuaban con más cautela. Tomó una gran cantidad de dinero reforzar las guardias, lo que provocó que los impuestos se incrementaran aún más. La persona que me habló de este pasaje secreto es parte de la rebelión, pero debido a la gran cantidad de guardias, tuvieron que cambiar sus planes por razones de seguridad. El panel era algo que se creía imposible de levantar por un humano, él me miraba mientras hablaba como si tuviera algo difícil de decir. Ciertamente, si los guardias se habían reforzado entonces nuestra entrada secreta podría ser bloqueada, pero una rebelión podría resolver ese problema. Sil había dicho que la entrada que nos mostró como una recompensa se creía era inutilizable y que pensaba que estaría molesto ya que no se podría abrir. Incluso estuvo dispuesto a ofrecerme una recompensa diferente en su lugar. En cualquier caso, si el señor de Diento no hubiera sido asesinado, entonces la rebelión habría continuado como estaba prevista, y hubiera habido una posibilidad de que los elfos hubieran sido liberados. Cuando me di la vuelta hacia Ariane, vi que se puso en cuclillas en el suelo, mientras sostenía a Ponta. Ya que éramos un poco responsables de esto, no podríamos decir que no a una forma de solucionar ambos problemas, creo. ¿Qué hay de colarse en el castillo usando la rebelión como una cubierta? Mientras que los rebeldes trataran de derrocar al señor feudal, usaríamos esa entrada para infiltrarnos en el castillo. Con la rebelión en curso, podríamos buscar a los elfos esclavos sin mucho problema. Si llevábamos a cabo nuestra operación en medio de la confusión, no habría ninguna necesidad de temer ser perseguidos tampoco. Particularmente no me molesta. ¿Cuándo se iniciará la revuelta? El humor de Ariane parecía mejorar mientras cruzaba los brazos en señal de aprobación y preguntaba la fecha de la revuelta. Seguramente sería muy conveniente si la nueva fecha de la revuelta fuera en enero o cerca. No puedo decirlo sin hablar con la Abad primero. Sil nos miró con una expresión triste mientras hablaba. Era algo que no se podía evitar, dudaba que un niño como Sil pudiera sentar las bases de una rebelión de esta escala. Sin el consentimiento de la persona detrás de la rebelión, sería imposible coordinar la operación. La pregunta es si esa persona estaría dispuesta a aceptar la propuesta de dos personas desconocidas. Era una esperanza bastante delgada. En mi corazón, dejé escapar un suspiro. Siguiendo la sugerencia de Sil, en silencio dejamos que nos llevara a la base de la persona llamada Labat. Volvimos a la pared que conectaba el paso al alcantarillado y por el momento en que regresamos al puente el sol estaba casi completamente escondido. Sil nos guió a través de los suburbios oscuros que solo tenían unas pocas lámparas que actuaban como pequeñas fuentes de luz. En poco tiempo, llegamos a un edificio que estaba un poco menos desaliñado que los de alrededor. A diferencia de los edificios vecinos, había una pared de piedra que rodeaba la base. Sil se acercó a la puerta y tocó en un ritmo codificado antes de que alguien abriera la puerta y hablara en un tono bajo. La persona que abrió la puerta nos miró con recelo, sin embargo, nos indicó que entráramos con un movimiento de la barbilla. Ariane y yo entramos en el edificio, obedientes. En el interior nos encontramos con las miradas solemnes de varios hombres.
En la parte posterior de la habitación con poca luz, había una gran mesa de comedor, y un solo hombre estaba sentado allí mirándonos. El hombre estaba en sus 30 y tantos años y tenía cabello castaño y un bigote. Las heridas en sus brazos tonificados no daban la impresión de que este hombre fuera un agricultor. También había una comida similar a las gachas frente al hombre. Sil, te dije antes que tenías que avisar por adelantado antes de traer invitados aquí. Después de que el hombre me miró, tomó una cucharada de la papilla y volvió a mirar a Sil. Lo siento, señor Labat. Estaba apurado, de hecho Sil resumió todo mientras Labat escuchaba toda la historia con los brazos cruzados. Oh, Ark, no. Debes tener una fuerza extraordinaria para poder levantar ese panel pesado, y utilizaste magia curativa para arreglar fracturas óseas. Tienes la intención de utilizar la entrada secreta, mientras que nuestro plan está en marcha. Sin embargo, ¿cómo puedo confiar en alguien que ni siquiera revela su cara? A Labat le hizo gracia, evidentemente, ya que él sonrió mientras hacía la pregunta. Estoy cubierto con una armadura de cuerpo completo y ni siquiera me he quitado el casco, mientras Ariane estaba cubierta de pies a cabeza por la capa que ocultaba su rostro. Éramos completamente sospechosos, así que no era de extrañar que dudaran de nosotros, sin importar lo que dijéramos. No estamos particularmente en busca de su confianza. No nos importa si esta charla se suspende en este momento. Simplemente vamos a utilizar el paso para entrar en el castillo por cuenta propia. ¿Qué dijiste? En nuestra declaración de un solo lado, uno de los hombres alrededor se enojó tanto que Labat tuvo que levantar una mano para detenerlo. ¿Tienen asuntos en el castillo? Tal vez ustedes son elfos. Detrás de mí, Ariane reaccionó poco después de escuchar sus palabras. Los hombres alrededor no sabían lo que estaba pasando, por lo que se miraron los unos a los otros. ¿Qué te hace pensar eso? Hace unos días, el señor feudal de Diento fue asesinado y corrió el rumor de que los elfos eran los culpables. Desde entonces, el señor feudal de aquí empleó a esos guardias idiotas y les dio una sola orden. No permitan que ni un solo elfo entre a la ciudad o algo por el estilo. Parecía que algunos de los señores feudales habían comenzado a actuar prudentemente. Labat dio su conjetura antes de dejar escapar una respiración lenta. No importa si investigo su propuesta e identidad ahora, no hay mucho tiempo restante. No tenemos otra opción. Oh, no hay tiempo suficiente, ¿verdad? Al oír mi pregunta, Labat se cruzó de brazos y frunció el ceño, entonces continuó hablando mientras apretaba el puente de su nariz. El primer y segundo príncipe van a visitar pronto. Si las fuerzas del rey llegan mientras estamos en medio de una revuelta, de inmediato nos enviarán a la guillotina. Tenemos que actuar antes de que lleguen los príncipes. La fecha de la visita no cambia incluso si hay una revuelta. No, nos ocuparemos del asunto de alguna manera una vez que nos hayamos encargado del señor feudal. Hay varias circunstancias rodeando a los nobles de la capital. Los labios del abad se torcieron en una mueca mientras hablaba, y trató de acariciar su bigote. Ya veo, había otra persona que movía los hilos detrás de esta revuelta. Fuimos atrapados en medio de la lucha de poder entre los nobles. Aunque no sé sus intenciones, es probable que sea solo un noble tratando de absorber la tierra de otro en su propio territorio, lo que significa que esta persona probablemente fue empleada para eliminar al noble que era un obstáculo. Cuando el señor actual muriera, solo podía esperar que alguien mejor lo suplantara, por el bien de Shea y Sil. En realidad, se suponía que yo debería estar recibiendo una buena cantidad de fuerza de combate de la capital, pero el otro día, fueron atacados por un grupo de monstruos. Así que estuvimos en una situación difícil cuando nos dimos cuenta de que la entrada secreta no se podía utilizar. Eso es lamentable. Así que cuando se va a llevar a cabo su operación, mañana por la mañana. Eso es repentino, pero conveniente para nosotros. Los preparativos ya están hechos, todo lo que queda por hacer es dar la orden. Si envío el mensaje ahora a nuestros compañeros, los colaboradores en el interior del castillo se moverán también. Sil, ¿podrías guiar a Ark a la entrada secreta cuando se inicie la operación? ¿Sí? Cuando la Labat se dirigió a él, Sil respondió enseguida. Ariane, Ponta y yo solo teníamos que matar el tiempo por ahora. Cuando volvimos de la ciudad, las luces de las tiendas seguían encendidas. Las personas estaban comiendo y bebiendo licor, y algunas mujeres fuera de los burdeles me hicieron propuestas a lo largo del camino. Oban era más brillante y más animado que otras ciudades donde había estado.
se aprovechaba de su posición como un punto de escala para la ruta comercial entre el archiducado de Rimburuto y la capital real de Roden, y debido a eso las lámparas de cristal mágico hechas por elfos estaban por todas partes. Había tiendas animadas en todas partes y algunos puestos tenían comida parecida a kebab establecida en hojas grandes para la venta. Antes de regresar a la cabaña, compramos algunos para Shea y Sil, junto con un plato llamado chana que parecían garbanzos salados y cocidos que estaban envasados herméticamente dentro de algún envoltorio ¿Por dónde es el camino? En el camino de regreso después de comprar la cena, perdimos nuestro camino mirando alrededor del barrio laberíntico. Por aquí, Ark. Ariane comenzó a caminar por delante de mí con Ponta en sus brazos. Los elfos tenían la capacidad de navegar por bosques sin perderse, y al parecer incluso podrían encontrar su camino a través de una ciudad. Yo, que siempre me perdía en el Umeda Dungeon de Japón, no podía dejar de tener un poco de envidia. Umeda Dungeon es un gran centro comercial bajo tierra en Japón. Esto se ha vuelto bastante complicado. ¿Habrá alguna manera para nosotros de llegar al castillo sin utilizar el pasadizo secreto? Mientras Ariane guiaba, hizo esa pregunta. Ariane Dono, creo que somos parcialmente responsables de su situación actual. Eso. Ya estoy al tanto de eso. Ella respondió a mi pequeña provocación un poco agotada. En esta ocasión, la rebelión se encargará del señor feudal, por lo que nuestro objetivo no ha cambiado. Bueno, siempre que podamos ayudar a mis hermanos encarcelados en el castillo. Esto es una cosa de una sola vez. Oí sus palabras determinadas mientras llegábamos a la choza de Sil. Cuando entramos, Sil y Shea estaban comiendo lo que parecían ser pequeños granos secos. Ariane alentó a los dos a comer lo que habíamos comprado para ellos hace un tiempo. Sil era reacio al principio, pero cuando dijimos que era necesario que su hermana comiera adecuadamente para su recuperación, ambos comenzaron a rellenar sus bocas con gran entusiasmo. La carne y los granos podrían no ser la comida más nutritiva, pero era mejor que tener granos secos y agua que tenían antes. ¿Por qué no estás comiendo, señor caballero? Shea me miró desconcertada mientras llenaba su boca con comida. Su gesto era lindo, como el de un hámster. Comí en una tienda hace rato. Coman sin reservas. ¿Sí? Acaricié la cabeza de Shea mientras decía esa mentira. Tenía que evitar quitarme mi casco en público tanto como fuera posible, y mientras confiaba en estos niños, no podía asustarlos imprudentemente. Mientras Ariane llevaba un poco de chana a su boca, nuestros ojos se encontraron por un breve momento, pero no dijo nada. De alguna manera ella entendía lo que yo estaba haciendo. Sin embargo, sin molestarse en decir nada, Ariane echó un vistazo alrededor de la vecindad antes de usar magia espiritual de tierra y fuego para crear un muro alrededor de la choza para mantener las miradas fuera de donde dormían los niños. Capítulo 36. Rebelión en Oban, parte 2. Al amanecer, miré al cielo que aún tenía que dar paso a la luz del día. Oban estaba en silencio mientras que la tensión en el aire seguía aumentando y se extendía a lo largo de toda la ciudad. Los únicos sonidos que se oían eran los pasos de Ariane, Sil y los míos mientras hacíamos nuestro camino hacia el puente de piedra de ayer. Cuando llegamos a la entrada del alcantarillado, había dos hombres de pie alrededor vigilando. Sil asintió hacia ambos mientras se deslizaba entre las barras y entraba en las alcantarillas. Ariane entró después, sosteniendo a Ponta, y yo la seguía por detrás mientras ella corría hacia Sil. Ariane se movía a través de las alcantarillas sin dudar, mientras yo, que desafiaba a la dirección, caminaba como un niño perdido en este laberinto subterráneo sin un guía. Aunque no era un problema realmente serio gracias a Transfergate. En poco tiempo, nos encontramos con la entrada de la pared ya abierta del pasaje secreto. Un grupo de hombres de aspecto severo vestidos como soldados estaban alrededor de ella. Ya que el paso era solo tan amplio como para una sola persona, probablemente estaban en modo de espera hasta que pudieran asaltar el castillo. Pasamos a través del paso húmedo y oscuro y subimos por las escaleras hasta la habitación pequeña con poca luz. Bajo la luz de la lámpara, un escuadrón de hombres esperaba de pie. Cada uno de ellos llevaba una armadura de cuero ligera y todos ellos tenían una expresión tensa mientras sujetaban firmemente sus armas. Labat estaba sentado en la parte superior de las escaleras que conducían al castillo, vestido en su conjunto personal de armadura de cuerpo. Vinieron. Bastantes de mis antiguos subordinados también están participando en la revuelta. Si ven una tela blanca envuelta alrededor del brazo derecho de un guardia, entonces es nuestro aliado. Así que una vez fuiste un guardia. Sorprendido de que un excomandante de la guardia esté tomando parte en esto. Ahora es mi momento de rebelarme contra el señor feudal.
La barrió mientras se retorcía el bigote. ¿Cuáles serán arreglos una vez que entremos en el castillo? Desde lo más profundo de su capa gris, los ojos dorados de Ariane le asomaban mientras ella preguntaba. Una vez que entremos nos vamos a dividir en dos grupos. Este pasaje está conectado a un almacén situado entre el patio interior y la principal puerta del castillo. El primer grupo ganará el control del puente y traerá apoyo desde el exterior, mientras que el segundo grupo atacará a los guardias, así que el grupo de fuera no tiene nada que temer. Después, nuestra prioridad principal será reunir a todos en la puerta del castillo para poder destruirla. Lo dijo mientras tomaba una esfera del tamaño aproximado de un puño desde el bolsillo del pecho. La esfera negra parecía ser una combinación de dos semiesferas que estaban atadas con una cuerda. Parecía una bola de pan para hornear un poco. Un cristal mágico explosivo. Ariane abrió los ojos con sorpresa cuando vio la esfera. One-chan es una persona bastante bien informada. Esta cosa puede volar fácilmente la puerta del castillo en pedazos. He oído que los cristales mágicos explosivos utilizan piedras mágicas como agente detonante y que eran bastante caros. Es un recuerdo de nuestro colaborador en la capital. Esa persona sopló decenas de monedas de oro en esto. Ese cristal mágico explosivo parecía como una granada mágica de mano. El colaborador en la capital debería ser un noble de alto rango con una gran cantidad de fondos como para enviarles algo como eso a estas personas. Asumo que vamos a comenzar pronto. Mientras las palabras del abad se apagaron, los hombres tensos en la sala centraron su atención, como era de esperarse, en mí. Impulsado por sus miradas, subí las escaleras en la parte trasera de la habitación y puse mi mano en el panel del techo. La tensión en la sala se elevó a un grado más alto mientras las personas tragaban saliva y enfocaban sus ojos en mi mano. Cuando empujé el panel con un poco de fuerza, oí un estruendo pesado mientras se abría. La tensión que había llenado la habitación hasta ahora se había ido de golpe ya que el abad comenzó a dar sus instrucciones a los hombres mientras reía en diversión absoluta. Admirable, pero todos tenemos nuestros propios puestos de trabajo que hacer. 2 personas bloquearán el mecanismo del panel del techo en tu lugar. 4 personas vigilarán alrededor de este almacén. Sil, baja y llama a los que están esperando abajo. Entendido. Sil respondió de muy buen humor antes de salir corriendo de la habitación para llegar a los hombres esperando fuera. Después de escuchar las órdenes del abad, los hombres de la habitación empezaron a ir con calma hacia el castillo, uno tras otro. El panel por encima del pasaje secreto fue unido a una polea conectada al techo del almacén con una cadena. 2 hombres tiraron de la cadena para levantar el panel antes de asegurarlo con una cuerda. Una vez que fue seguro que el panel había sido fijado, quité lentamente la mano y permití que los hombres salieran del pasaje uno tras otro. Parecíamos estar en una habitación secreta dentro de un almacén, ya que cuando se abrió la puerta de la habitación vimos suministros bloqueando el camino. 4 hombres abrieron una brecha en la pila de materiales de construcción para que alguien pudiera mirar dentro de la zona principal, mientras que los miembros de los escuadrones de ataque preparaban sus equipos. Cuando uno de los 4 hombres en la puerta hizo una señal con la mano, la vaca sintió con calma antes de darle al equipo de ataque una señal. Luego los hombres se deslizaron por la puerta a la zona principal antes de separarse en 2 equipos. Una vez fuera, los grupos destinados a asegurar la puerta del castillo y el puente se dirigieron hacia sus respectivos destinos agachándose junto a la pared. Una vez que el grupo llegó al castillo, alguien con un arco disparó una flecha a un guardia que estaba en la pared del castillo. La flecha penetró al guardia en la garganta y le hizo caer. Una segunda flecha se disparó y logró alcanzar a su objetivo, pero antes de que el número de guardias se pudiera reducir aún más, el cuerpo cayó de la pared y aterrizó con un accidente audible que hizo eco a través de la zona. Alguien en la pared notó el sonido y estableció un grupo de guardias bostezando a la ubicación donde faltaban 2 personas. Muy pronto un sonido metálico de tono alto de campana se oyó por todo el castillo. Can, 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 can. De repente, las alarmas comenzaron a sonar por todo el castillo. Bajo la tenue luz de la madrugada, el sonido de intensos golpes de espada aumentó gradualmente. Se hizo eco de gritos mientras los guardias y el grupo enviado a atacar el castillo se enfrentaban entre sí. Detrás de un guardia que había estado abrumando a uno de los rebeldes, otro guardia se precipitó en unirse a la lucha. Sin embargo, el guardia tenía un paño blanco atado a su brazo derecho y acabó apuñalando al primer guardia desde atrás.
Ariane y yo estábamos caminando lentamente alrededor del patio interior lleno de caos, en busca de lugares donde los elfos capturados pudieran ser mantenidos cautivos. Sin embargo, no era exactamente discreto caminar con un manto negro, así que de vez en cuando un guardia tratando de levantar la moral vendría cargando hacia mí. Cada vez, los golpearía ligeramente en la cabeza, haciendo que sus ojos se pusieran blancos mientras se derrumbaban. Explota. Mata a tus enemigos delante de la puerta del castillo. Un grupo de hombres estaban tratando de defenderla, pero un canto fue dicho y la esfera negra fue arrojada hacia la puerta. Cuando la explosión rugió y la explosión de llamas estuvo cerca de la puerta, los guardias en la zona fueron mandados a volar. Una vez que el humo se disipó, la puerta se tambaleó un poco, pero se mantuvo de pie. Aunque las bisagras inferiores de la puerta fueron destruidas, las superiores permanecieron ilesas. Mierda. Hubo suficiente energía, pero el momento no fue el correcto. La Abad maldijo mientras miraba con amargura hacia la puerta. Se necesitaría algo así como granadas de mano para atacar y destruir las bisagras superiores. Empujen. La puerta se ha debilitado. Empujen. Cuando la Abad gritó su orden, sus hombres alrededor acabaron con los guardias restantes antes de comenzar un intento de romper la puerta. Defiendan la puerta hasta la muerte. Los demás harán llover flechas desde lo alto de la pared. Desde el otro lado de la puerta, alguien que probablemente era un capitán de la guardia ordenó a sus tropas luchar contra los rebeldes. Por otra parte, los soldados llegaron pronto a la muralla y comenzaron a disparar flechas a los rebeldes de abajo. Sin embargo, por cada rebelde derribado otro tomaba su lugar. Esta situación dejó a ambas partes en un punto muerto en la puerta del castillo. No podíamos darnos el lujo de esperar por siempre para que este duelo de empuje terminara. Fuera del camino oro. Cuando grité mientras corría hacia el centro de la puerta, las personas rápidamente se quitaron. Mi hombro se volvió de un azul pálido cuando estuve a toda velocidad y activé la habilidad de guerrero Shoulder Smash. Un gran agujero apareció en la puerta y los guardias que habían estado presionando contra el otro lado de la puerta fueron mandados a volar como las hojas en la brisa de otoño. Por un momento, la zona quedó en silencio y solo se oía el sonido de la lucha fuera de la puerta del castillo. La puerta está abierta. A la carga ahora. Una vez que el momento de silencio pasó, la Abad dio un grito de guerra desde sus pulmones antes de correr hacia los restos de la puerta. La gente recuperó su postura mientras su moral se elevaba y pronto siguieron después de la Abad y comenzaron a apuñalar a los guardias que habían quedado en un estado de shock. Cuando el entorno se convirtió en un crisol de confusión, oí un grito de alegría desde atrás. El puente levadizo en la puerta principal probablemente había sido bajado. Pronto un ruido pudo ser escuchado y un grito de batalla se oía acercarse, haciendo que la moral de los que ya habían entrado al castillo se elevara aún más. Los guardias que en un principio trataron de luchar pronto se dispersaron. Hubiera sido agradable si hubieran sido más tenaces en esta batalla, como en un juego de rol donde un jefe oculto saldría, pero era poco probable. De vez en cuando, unos magos tratarían de lanzar hechizos en nuestra dirección, sin embargo, se encargaron de ellos fácilmente con una cuerda en la garganta. Ahora solo teníamos que buscar en el castillo nuestro objetivo. Ariane Dono, deberíamos comenzar la búsqueda en el castillo. Sí. Después de hablar, Ariane se movió de detrás de mí y ambos rápidamente nos dirigimos hacia el castillo. Las puertas del castillo ya habían sido arrancadas de las bisagras, y el saqueo ya había comenzado. Estas personas levantaron una revuelta para acabar con un tirano, ¿verdad? Ariane levantó una ceja mientras miraba el estado actual de las cosas. Era una escena familiar en la historia humana, no todos los que participaban en una revuelta eran gente buena. No podía decir nada en contra de ellos ya que hice algo similar en Diento no hace mucho tiempo. Cuando vi a un hombre persiguiendo a una sirvienta con una espada, barrí sus piernas para que cayera mientras yo pasaba. En primer lugar, deberíamos comprobar la mazmorra subterránea. Encontramos de inmediato las escaleras hasta la mazmorra y descendimos a la oscuridad. Los guardias ya habían huido. Las celdas de la prisión estaban alineadas una junto a la otra, y aunque vimos a un anciano y a un hombre con barba de edades desconocidas, no hubo signos de los elfos que eran los importantes. A medida que continuamos revisando a fondo el castillo, finalmente encontramos lo que estábamos buscando en una habitación en una esquina en el tercer piso. En el centro de la habitación con estilo estaba una jaula hecha bruscamente, y dentro de la jaula, una única elfa estaba sentada tranquilamente en una silla. Ella tenía cabello rubio verdoso y largas orejas de los elfos, y llevaba un collar negro alrededor de su cuello, así como un vestido de seda fina. Mientras ella estaba mirando hacia adelante, sus ojos verdes no estaban centrados en nosotros.
Aniki, esa es una elfa verdadera. Esta es la primera vez que veo una. Oh, busca rápido la llave. Date prisa antes de que alguien se la lleve. Los dos hombres que vinieron aquí antes que nosotros estaban buscando en la habitación la llave para poder llevarse a la mujer a casa como trofeo de guerra. Desafortunadamente, ella es una de las personas que estamos buscando, por favor vayan, se los llamé a ambos desde atrás. Eso es injusto, estás tratando de robar nuestro trofeo. El hombre fornido referido como Aniki tenía una expresión incómoda mientras gritaba que la mujer era su premio. Basado en la forma en que se miraba estaba claro que vio cómo destrocé la puerta, y estaba aterrado de mí. Cuando simplemente di un paso hacia adelante, el hombre reflexivamente sacó su espada y tomó una posición de combate. Parecía querer un altercado físico, por lo que di otro paso hacia adelante y con el torso de mi mano lo golpeé en la sien. El hombre perdió la conciencia y al instante cayó al suelo. Bastardo. No somos aliados. ¿Por qué hiciste eso? A diferencia del otro, este hombre no tenía miedo, y atacó con abierta hostilidad. Por lo tanto, le di un puñetazo en la cara con fuerza suficiente para derribar algunos dientes y voló hasta la pared del fondo. A pesar de que trabajamos juntos, no recuerdo habernos convertido en aliados. Ya que me contuve, no debería morir por eso. Mientras estaba jugando con esos dos, Ariane había bajado la capucha de su capa y se acercó a la jaula. Hemos venido a rescatarte. La mujer se levantó de la silla por la sorpresa cuando Ariane mostró que era una elfa oscura. Nunca pensé que llegaría ayuda, supongo que tiene algo que ver con el ruido de fuera. Hubo una revuelta contra el señor feudal. Ahora vamos a sacarte de aquí antes de que sea demasiado tarde. ¿Sabes dónde está la llave? El señor feudal que me compró siempre la lleva. La mujer respondió a la pregunta de Ariane en frustración. Ariane Dono. Sería una pérdida de tiempo buscar una llave en el medio de esta revuelta, y además, podría ser que el señor no siempre la tuviera. Probablemente dándose cuenta de mi intención, Ariane se apartó de la jaula. Te sacaré en un momento. Diciendo solo esa palabra, agarré las barras de la jaula y comencé a jalar. Oí el sonido de un crujido metálico, mientras las barras de hierro se doblaban de forma gradual. Fumu. Yo solo quería crear un vacío en los barrotes. Sin embargo, con el sonido de un chasquido los barrotes se rompieron y las dos barras rotas quedaron en mis manos. La jaula no fue capaz de soportar esa deformidad. No sé si fue hecha pobremente, o si las técnicas de fabricación de hierro de este mundo eran simplemente demasiado malas. La mujer en la jaula me miró en estado de shock y no dijo nada mientras yo destruía dos barras más. Cuando la jaula estuvo completamente arruinada, la mujer fue capaz de salir fácilmente. Mientras quitaba el collar de su cuello, un fuerte grito se escuchó desde fuera de la habitación. He matado a Earl Ferris de Oban. Las cosas parecían estar terminando de alguna forma u otra. Dado que ya no teníamos ninguna razón para quedarnos, Ariane y yo asentimos el uno al otro antes de que yo activara Transfer Gate para llevarnos a Raratoya, dejando Oban detrás.